Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco al doctor José Luis Tamayo por la oportunidad, mediante la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de participar en este importante simposio con sociedades hermanas. Vamos a hablar un poco sobre un tema que creo que es importante tener en cuenta, sobre el manejo y vigilancia del paciente que logra la respuesta virológica sostenida, pero ahora en la era de los antivirales de acción directa, que ahora tenemos poca información, pero tenemos que ir viendo. Ya nos acaba de decir el doctor Crespo el problema de salud que está en ojos de todo el mundo. Y esto es importante que lo veamos porque de aquí vamos a partir para tratar de buscar una solución para todo esto. Recordarles un poco cómo ha venido evolucionando esto. Sería mucho hablar de la etapa de los interferones, cómo han venido revolucionando desde el descubrimiento del virus hasta la nueva era, donde todos vimos publicado este editorial en el New England que nos parecía sorprendente. Empezaba una nueva era de tratamiento y estábamos emocionados porque íbamos a poder resolver con niveles de proteasa de primera generación el problema de salud. Finalmente, vean cómo los hitos desde el descubrimiento del virus de hepatitis C han sido relevantes, que han llevado a políticas de salud o a búsquedas de políticas de salud para que logremos la eliminación. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos ya en la actualidad? Yo decía en la mañana que esto es como entrar a una nueva dimensión, de donde estábamos antes con tratamientos con interferón y ribavirina, y cómo ahora tenemos que entrar a la era de los nuevos antivirales de acción directa. Y con esto vamos a empezar a hablar un poco sobre esto. En esta nueva era tenemos que hablar todavía del pasado, porque teníamos que tener un punto de referencia para esto, y era la respuesta virológica sostenida, y sabemos que es alcanzable en la mayoría de los pacientes infectados con hepatitis C que se tratan. Además, se ha dicho que en algunos estudios longitudinales que en la era del interferón se han establecido que el logro de la respuesta virológica se asociaba a beneficios clínicos importantes. Beneficios que incluían menor riesgo de progresión de fibrosis y que también había mejoría en las manifestaciones extrahepáticas, que en ocasiones no le prestamos atención, y que esto es muy importante. Así, los beneficios de la respuesta virológica tienen un impacto en la reducción, tanto en morbimortalidad general y morbimortalidad no hepática, que vamos a ir desglosando. Para ello sabemos que la medida del éxito del tratamiento en este tipo de pacientes, ya sea con hepatitis aguda o crónica, en la era del interferón era establecer una respuesta virológica sostenida que la definíamos como aquella carga indetectable en la semana número 24, y que esto lo llamamos respuesta virológica 24 o respuesta virológica sostenida. Y hay estudios que sustentan que esta respuesta virológica pues tenía impacto. Vean este estudio que está publicado en Gastroenterology en más de 1,300 pacientes tratados con interferón convencional. Vean cómo la respuesta virológica, 24 de esos pacientes a 3.9 años de seguimiento seguían libres del virus. Eso iba a tener un impacto, y vean cómo, si desglosamos en grupos de monoinfectados y coinfectados también, el sostenimiento de la respuesta virológica después de mucho tiempo pues era importante. Y eso nos abría un panorama que al tratar el virus lográbamos que el paciente estuviera libre de este por varios años. Este es otro estudio ya con interferón pegilado, y vean cómo también a 5 años están libres de la enfermedad en el 99% de los casos. Y ahora en la respuesta de los antivirales de acción directa, pues tenemos nuevas definiciones, y vean cómo ahora hablamos de respuesta viral 12 cuando tenemos nivel de RNA indetectable a las 12 semanas. Y esta respuesta virológica 12 se define como el éxito del tratamiento en estos pacientes tratados con nuevos fármacos. Estudios con estos fármacos, vean los iniciales con sofosbuvir y ribavirina en más de 800 pacientes, logrando la respuesta virológica ya sea a las 12 o a las 24 semanas, 99% de efectividad, 100% con otras moléculas como paritaprevir, ritonavir, onvitasvir y dazabuvir, la famosa molécula 3D, también respuestas en algunos estudios del 100%,
Con sofosbuvir combinado con algunos otros, con el estudio Fission, por ejemplo, respuestas del 100% entre la semana 12 y 24. Eso nos orientó entonces que ya no nos guiáramos con respuesta virológica 24 y que la respuesta virológica 12 tiene valor positivo predictivo de la respuesta 24 en más del 97%. Por eso ahora hablamos en esta nueva era de los antivirales de respuesta virológica 12. Pero ¿cuál va a ser el impacto entonces de la respuesta en la mortalidad general y en la mortalidad que esté relacionada al hígado? Pues esta gráfica nos puede ayudar a resumir eso, cómo hay impacto en la reducción de mortalidad en población en general contra los que no se tratan o en pacientes que logran la respuesta virológica con virus C contra aquellos que no la logran. También hay un impacto incluso en otros grupos como los coinfectados con VIH. Este estudio es interesante porque es un estudio donde se valora el beneficio de la respuesta virológica sostenida, pero es un estudio que analiza más de 33,000 pacientes y el seguimiento se lo dan a 5 años y van en la corte general cómo es evidente que los que logran respuesta virológica sostenida tienen un impacto en la reducción de la mortalidad. Asimismo, en otro grupo de pacientes, vean cómo la corte que tiene pacientes ya cirrosis también hay impacto en la mortalidad, igual en los coinfectados. Aunque en el área de gastroenterología aquí en México, cuando menos, no es lo habitual que veamos los coinfectados, lo habitual, pero puede ocurrir, también es importante ver que tiene impacto, no que la doctora Dehesa ya me volteó a ver, no los vemos como médicos tratantes, sí existen. Entonces, sabemos que existen beneficios potenciales de la respuesta virológica sostenida, ¿no? Y sabemos que impactan a nivel familiar, a nivel de la sociedad, esto es a nivel del ámbito global. Pero también en la mañana el doctor Crespo nos decía que impactan a nivel económico con costes directos e indirectos, que en ocasiones el tratar a estos pacientes de manera temprana impacta en que el recurso se vaya para otro tipo de pacientes. Pero también tenemos los que ya conocemos, hepáticos, extrahepáticos, que los vamos a mencionar como sigue. Los beneficios potenciales de tratar a estos pacientes a nivel hepático, sabemos que se han reportado que reducen inflamación, fibrosis, cirrosis, que mejoran la hipertensión portal y disminuyen el riesgo de sangrado varicial, que nos ayudan a que el paciente tenga menos descompensación hepática y que tenga menor riesgo de hepatocarcinoma. No entraré mucho en detalles con hepatocarcinoma ya que hay una charla sobre eso. A nivel extrahepático reduce potencialmente manifestaciones extrahepáticas que en ocasiones y sistémicas que en ocasiones, como les comento, no ponemos atención, pero vean de fatiga y depresión es algo muy interesante, que a veces decimos que el paciente está cursando con fatiga por alguna otra situación, pero puede ser efecto directo del virus y que al tratarlo tenemos ese beneficio potencial. Todo este impacto reduce morbimortalidad relacionada tanto al hígado como no al hígado, y esto reduce todas las causas de mortalidad. Sin embargo, hay detalles. Dado que el riesgo de complicaciones relacionadas al hígado no se reduce por completo después de que un paciente logra respuesta virológica sostenida, los pacientes con fibrosis avanzada también requieren monitoreo a largo plazo y vigilancia de complicaciones. Y esto es porque ahora que es un poco más fácil o más accesible tratar a los pacientes con nuevos antivirales de acción directa, de repente los tratamos o vemos que se tratan los pacientes y los dejan ir. Yo creo que hay que tener cuidado y para eso tenemos que tener una guía de seguimiento y vigilancia adecuados para nuestros pacientes. Y los vamos a esquematizar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero hay que hacer la evaluación de la fibrosis después de que el paciente logra la respuesta virológica sostenida. Y esto tenemos que hacer la estadificación de pacientes antes de la terapia, ya que la presencia de cirrosis va a influir en las decisiones del manejo subsecuente. Y en algunos entornos de tratamiento, la etapa de fibrosis también influye en el acceso al tratamiento y los pacientes con fibrosis significativa dirigen el tratamiento en comparación con aquellos que tienen estadios de fibrosis menos avanzado. La mayoría de los pacientes tienen estadificación realizada antes del tratamiento
y los métodos no invasivos funcionan bien para que puedan ustedes distinguir si tienen un paciente con fibrosis avanzada o no la tiene. Y este es un flujograma de decisiones o de cómo seguir al paciente. Y es interesante porque hay que confirmar la respuesta virológica a las 24 48 semanas si su paciente tiene una fibrosis avanzada, ver el estadio de fibrosis pretratamiento y si su paciente estaba en fibrosis leve, se dice que ahorita por lo pronto no hay necesidad de monitoreo estrecho. Si el paciente tiene un estadio intermedio, F2, el paciente tiene que tener una vigilancia porque puede tener riesgo de progresión a fibrosis. Y el estadio avanzado, ya sean los F3, F4, tenemos que hacer una vigilancia a largo plazo para hepatocarcinoma y para la hipertensión portal. Y eso es importante. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de la fibrosis después de que se logra respuesta virológica? Los biomarcadores no invasivos como pruebas serológicas no son los más adecuados, sin embargo la medición de la rigidez hepática puede ser una buena opción porque ofrece una mejor forma no invasiva para que ustedes evalúen la fibrosis hepática de sus pacientes. Y esto nos lleva a que tengamos que tener un monitoreo sobre el progreso y regresión de la fibrosis. La regresión de esta fibrosis en estos pacientes está bien documentada, aquellos pacientes que tomaban o que recibieron tratamiento con interferón. Y los estudios sugieren que la mayoría de estos pacientes que alcanzaron la respuesta virológica, que fueron tratados con interferón, tienen niveles estables de fibrosis y algunos de ellos incluso tienen mejoría. Pero ahora viene por el otro lado la nueva era de los antivirales de acción directa, donde por ahora tenemos estudios limitados sobre la evaluación de riesgo de progresar o de revertir la fibrosis avanzada, y esto hace que tengamos que tener en este tipo de pacientes un monitoreo estrecho. ¿Cómo va a ser el seguimiento de estos pacientes? Entonces, ya en la consulta, ya comentamos que el F0, F1 no hay necesidad de seguimiento tan especializado. F2 se recomienda que sea cada 1 o 2 años, dependiendo si tiene otros factores de riesgo de progresión. Además, F3, F4 ya dijimos que vigilancia estrecha con visitas médicas cuando menos cada 6 meses. Y el F4 que está descompensado, hay que verlo más próximo, ¿no? Cada 3 meses, pero si presenta alguna otra eventualidad, incluyendo que haga lesión renal aguda por algo, encefalopatía, hay que verlo más frecuentemente. Así la vigilancia entonces para varices, si su paciente tenía F4, se recomienda cada año o cada 3 años por estudio endoscópico dependiendo de la etapa o del grado de las varices esofágicas. Para hepatocarcinoma, si es F3, F4, cada 6 meses por ultrasonografía con o sin alfa-fetoproteína. Insisto, no me voy a meter más con hepatocarcinoma, pero para valorar progresión de fibrosis o regresión, cada 1 o 2 años elastografía transitoria es buena opción. Marcadores séricos de fibrosis se mencionan, pero no tienen buen rendimiento, y en algunos pacientes que tengan riesgo de fibrosis avanzada, podemos considerar la biopsia hepática. Hay que tener en cuenta el grupo que tiene riesgo de reinfección y hay que hacer pruebas anualmente para valorar si nuestro paciente no está cursando de nuevo con una reinfección. En esta lámina quiero esquematizar los factores que se asocian a regresión de fibrosis después de que el paciente logró respuesta virológica sostenida. Y vean cómo pacientes jóvenes que tengan fibrosis leve al inicio, el género femenino y un índice de masa corporal de menos de 27, pueden ser los que veamos que revierte la fibrosis. En cambio, aquellos que pueden progresar son este tipo de pacientes que ya tenían cirrosis, hipertensión portal bien establecida o trombocitopenia al inicio, y que tienen probabilidad de que puedan progresar si el paciente consume alcohol, si tiene coexistencia de diabetes mellitus, si tiene una edad avanzada, y posiblemente los factores más importantes son la obesidad. Se ha hablado del genotipo 3, si el paciente tiene ALT elevada, si tiene copatógenos virales asociados, y el género masculino es el más afectado para el riesgo de progresión de fibrosis, aunque el paciente haya logrado respuesta virológica sostenida. Pero otro gran problema que nos apasiona, la esteatohepatitis.
La esteatopatitis junto con el alcohol son la causa de lesión hepática, ya sea que esté presente o que se desarrolle después de que el paciente logra respuesta virológica sostenida. Y esto es importante porque no nos preocupamos, pero ahora los pacientes que se trasplantan incluso, que hacen esteatohepatitis o que hacen hígado graso no alcohólico, tienen riesgos o les va más mal posterior, incluso con la comorbilidad cardiovascular que tiene el paciente. Pero los pacientes que logran respuesta virológica, también ya es un gran problema, la esteatohepatitis, y lo vamos a mencionar porque esto es un factor de progreso importante de fibrosis para este tipo de pacientes. El incremento global de NASH y la coexistencia hepática con el virus son comunes y la respuesta virológica se asocia con mejoría en la resistencia a la insulina y tasas bajas de diabetes. Y eso lo mencionaba también el doctor Crespo en la mañana, que hay un mejor control. Sin embargo, vean este reporte que presentan en abstracto en el Liver Meeting pasado, hace algunas semanas. Este estudio evalúa la prevalencia y severidad de la estatosis en pacientes que tenían respuesta virológica sostenida. Hacen una evaluación mediante FibroScan con CAP antes y después del tratamiento y le dan un seguimiento cuando menos por 47 semanas después de que lograron respuesta virológica sostenida. Lo sorprendente es que cerca de la mitad de los pacientes tienen esteatosis documentada con el CAP más de 248 decibeles y de ellos el 6.25 tenían fibrosis avanzada. Entonces es importante que consideremos estar cuidando también al paciente en la esfera metabólica para el progreso. Y respecto al alcohol, pues sabemos que afecta la progresión de fibrosis en este tipo de pacientes que logran respuesta virológica y es un riesgo potencial para que progresen, por lo que les recomendamos que tengan abstinencia y más si su paciente está en etapa de fibrosis avanzada. Y no lo vamos a saber si no hacemos la evaluación correcta de este tipo de pacientes. Algo importante es la prevención de la reinfección. Y esto es importante, vean cómo aquellos usuarios de drogas intravenosas, hombres con sexo con hombres, y estos tienen mayor riesgo de reinfección después de que logran la respuesta virológica, como se mencionaba previamente. Un metaanálisis de usuarios de drogas intravenosas y de prisioneros tuvieron una tasa de reinfección a 5 años de 1.9 por 100 personas por año. En otro reporte vean cómo el riesgo a 5 años es para virus de hepatitis C del 10.7% y de coinfección del 15%, siendo un problema de salud, y yo creo que es una de las estrategias y el éxito del doctor Crespo y su grupo ahí en España de incidir en las prisiones para que no haya también coinfecciones. Yo quisiera concluir con esta última diapositiva. Ya como todo lo que mencionamos, el paciente que tiene fibrosis avanzada necesita una vigilancia. Sin embargo, para tener una buena salud hepática, tenemos que hacer acciones para tener cambios en el estilo de vida, tener buenos hábitos sociales, quitando agresores como alcohol, tabaco, incluyendo que se ha mencionado la marihuana, y por otro lado esos cambios en el estilo de vida nos hacen que tengamos que tener intervenciones en peso, nutrición y ejercicio para lograr que nuestro paciente que ya logró respuesta virológica sostenida tenga una buena salud hepática. Muchas gracias.